¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. El día de hoy vamos a platicar de un tema que le va a resultar por demás interesante. O del recuerdo, o porque viajó, o porque ahora conoce el Museo Nacional del Ferrocarril. Hoy vamos a platicar del ferrocarril en Puebla. Don Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a ver un tema bastante interesante y muy nostálgico porque, bueno, para los que todavía recuerden aquella vieja estación del ferrocarril mexicano y que pues mucha gente lo usó, nuestros abuelos, y además también vamos a platicar de otra estación muy antigua que es la del Interoceánico y de eso vamos a ver muchas fotos. Así es. También esta tarde nos acompaña David Ramírez. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kike? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues sí, de hecho es un tema bastante denso, bastante interesante, sobre todo porque marcó un antes y un después en la Puebla, porque precisamente el ferrocarril introduce la modernidad y cambia el perfil urbano de nuestra ciudad para dar pie a ya lo que es pues las comunicaciones modernas, ¿no? Fue un cambio muy importante y hay mucho material gráfico, afortunadamente, para disfrutarlo. Así es. También en esta tarde me acompaña Pedro Sardá. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Bienvenido. todos? Muy buenas tardes. Pues resulta que vamos a hablar de algo importantísimo porque son las venas del país, son las comunicaciones. Es estos espacios tremendos que en la ciudad fueron necesarios, a los cuales llegaban las negritas, que eran Exacto, estas sí les máquinas de decían. vapor, que tenían que ser negras porque si no, se les notaba lo renegrido, el cochambre. Entonces, de esas maquinitas tan interesantes vamos a hablar hoy. Muy bien. José Rovirola. ¿Cómo le va, José? Pues muy bien, aquí un placer como siempre estar aquí para compartir un poco de historia y a platicar sobre este importante transporte que trajo muchas cosas a nuestra ciudad, que incluso tuvo un pequeño contraparte que atrasó un poquito la llegada, por eso tiene una fuente medio raro, pero lo vamos aquí a tratar de ver con la mayor cantidad de material posible. Así es. Durante el siglo XIX y el XX, nuestro país se distinguió porque se tendieron kilómetros y kilómetros de vías férreas. Y Puebla no podía estar ajeno a este progreso. El ferrocarril, el tren, participa en eventos importantes, un medio de comunicación importantísimo, por ejemplo, en la Revolución. Y Puebla, como empezamos mencionándolo en el programa, es una estación importante, estación que no terminal. ¿No, don Gustavo? Así es, tuvimos dos estaciones muy importantes, como dice bien David, determinaron el progreso y la expansión de la ciudad de este lado de Puebla, con colonias, con hoteles, hubo también la cuestión de los taxis que llegaban ahí los pasajeros y repartían a todos los pasajeros a los distintos hoteles. Entonces, esas historias, además de que está la faceta de carga Así es. de los trenes, que pues de eso vamos a platicar ahorita. Así es. Don David, ¿cómo era una estación de ferrocarril? Bueno, principalmente lo más interesante ya, ahora sí que entrando de lleno a la materia, podemos observar, esta foto es muy interesante porque es muy importante y mucha gente lo tiene en mente. Cuando hablamos de ferrocarriles, hablamos de la estación del ferrocarril mexicano, que no era la única, pero sí era una de las más importantes porque fue la más relevante porque fue la que inauguró Benito Juárez. Fue la primera. Vemos aquí el andén de salida, este es el andén de salida, actualmente pues ya es parte del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, pero pues este tipo de situaciones eran bastante interesantes, ¿no? Como es la limpieza de los andenes, el movimiento de los vehículos. Aquí vemos a un gendarme que pues, está supervisando Un gendarme. las acciones. Ahí vemos a la gente. Observa, mira, incluso el letrero del lunch que vemos aquí en este... En vez de que dijera Itacate. Ándale, era el lunch, porque la mayor parte de incluso las palabras inglesas que usamos actualmente en nuestro vocabulario entraron incluso con el uso del ferrocarril. Sí, porque uno de los socios de este ferrocarril pues, fueron los ingleses, ¿no? Desde luego. ¿No? Y no solamente eso, los ferrocarriles nos han impuesto algunas modas. Por ejemplo, las luces verde, amarillo y rojo se utilizaron posteriormente para señalizar el tránsito de los automóviles a nivel universal. Entonces, los ferrocarriles nos han heredado muchísimas costumbres. Y la cultura del transporte, la movilización de personas y de carga. Pero, ¿cómo era la estación? ¿Dónde estaba? Bueno, para ubicarnos en el espacio, mucha gente ubica fácilmente lo que es la plazuela del Señor de los Trabajos. Es inconfundible, está enfrente de lo que es la estación de ferrocarril mexicano. Aquí vemos en la foto el Templo del Señor de los Trabajos y observamos algo muy interesante, que es el monumento que actualmente está en la Avenida Juárez,
cómo es que en honor a don Benito Juárez Esa figura. se inaugura esta figura de la cual ya hemos hablado en el programa de monumentos, enfrente de la estación, ¿no? Por eso es que antiguamente esta calle llevaba el nombre de calle de Benito Juárez o Avenida Juárez. Así es. Fue propiamente la primera Juárez. avenida Ahora sí que ese fue el primer nombre que tuvo la 11 Norte, Exacto. pero que si actualmente viajaras en el tiempo y le preguntaras a un poblano de 1890, oye, ¿cuál es la Avenida Juárez? Pues te va a decir, pues es la que está enfrente del ferrocarril. Claro. No como ahora que tenemos la idea de que es la 7 Poniente, ¿no? Y eran varias calles. Pero además sí, eso, abarcaba varias calles, de la Avenida Reforma prácticamente hasta la 18. Hasta Bueno, la 22, lo que ahora es la 18, Bueno, donde está San Pablo. en la primera fase, que es la estación de la cual hemos estado hablando hasta ahora, que es la 11 Norte entre 10 y 12 Poniente. Así es. Entonces, ahí está la primera estación. Sin embargo, con la inauguración de la segunda estación, que es la del Interoceánico, ahí sí nos vamos hasta prácticamente la 2 Poniente, porque la calle de la Industria, que era una zona muy grande, fabril y de bodegas, es la 2 Poniente, que daban para la carga hacia la 2 Poniente y para la descarga de los trenes o para cargar los trenes era hacia la 4 Poniente. Entonces, podemos hablar que de la 2 Poniente a la 18 Poniente fácilmente Sí, sí. era la zona de las estaciones. Esta es la calle de la Corregidora, si no me equivoco. Esta es la 10 Poniente. La 10 Poniente, Y costado del es ferrocarril. muy interesante. Primero que nada, aquí tenemos lo que ahora es Comisión Federal. Aquí está El nopalito, jardín, el nopal. nopalito. Aquí está el jardín del cual acabas de hacer mención, David. Ujú. Pero esta parte de acá que decimos está muy rara. O sea, como que creemos que La se entrada perdió acá se totalmente. curvita, Pues ¿no? resulta que no. Aquí se abrió la 13 Norte, que viene desde el Paseo Bravo, desde la Escuela 2 de Abril, antigua estación de bomberos, pues viene a salir acá y topa con este lugar en donde actualmente está la entrada del estacionamiento del Museo Nacional de los Ferrocarriles. Es el costadito. Sí, y está interesante porque pones el contexto del tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podemos observar lo que es la catedral al fondo. Ahí lo vemos en la pantalla, vemos los edificios de comercio, sobre todo de carga. Ahí hay uno de maderas, ¿no? A un costado. Así es. Y por aquí anda este es Santo la- Domingo y esta es la Sí, Merced. la torre de la Merced La Merced. mutilada. Y aparte, como cualquier punto importante, siempre hay varios negocios alrededor que nutren o alimentan a lo que es el trabajo del ferrocarril, de la estación de ferrocarril. Sí, le da empleo directo o indirecto a muchas personas. Oye, pero Así es. la imagen que tenemos de la fachada de la estación del ferrocarril, bueno, pues es muy evidente, ¿no? Ya lo vemos en la foto. Sí, muy bueno, característica. tenemos litografías, esta fotografía, la que nos muestra la fachada, que data de 1868, ¿verdad? Cuando vino Benito Juárez a inaugurar pues la unión de la Ciudad de México con Puebla, con Ramal Apizaco. Porque ahí hay un detalle que cuando se hizo Sí, el sí. plan de los rieles, los poblanos no quisieron. No No querían quisieron que, pasara el que ferrocarril pasara por Puebla. acá. Entonces después se tuvo que unir a Puebla con una ramal, la Fueron ramal como 5 años, ¿no? Apizaco, Puebla. Sí, fue Otros un sector muy fuerte de la población conservadora, entre comillas, que decían, es que si viene el ferrocarril va a traer contaminación, va a traer Sí, ruido. Recordamos que Félix Beistegui, un importante jurisconsulto de aquel entonces, Y que fue uno de los que se opuso. Sí, fue que que le realmente- pusieron un no. busto en el teatro principal, ¿verdad? Ándale, se opuso a la introducción del ferrocarril y después, por eso es que de hecho, gracias a la oposición de Puebla, de tener la estación del ferrocarril, nace Apizaco. Claro, y Como se ciudad. convierte en un centro ferroviario. ¿Por qué? Porque el campamento de los ferroviarios se tuvo que habilitar Sí, sí, sí. como estación y de repente se volvió ciudad. Y ya después, viendo el error, pues ya empezaron a pedir, oigan, tráiganse la estación, tráiganse la estación. Y precisamente un gran hito fue la inauguración por parte del licenciado Benito Juárez, presidente de la República, el 16 de septiembre de 1869. 69. Hay una anécdota aquí que llegó Benito Juárez, todo el mundo lo recibía, había todo un protocolo de recepción. Las damas de poblanas, todos los caballeros de la ciudad de Puebla estaban para recibirlo con distintas actividades. Llegó Benito Juárez y estaba lloviendo. Entonces se iba a tocar una sinfonía preparada para él que se llamaba Sinfonía Locomotiva compuesta por Melesio Morales.
decidieron, por la causa de la lluvia, que se trasladara mejor la orquesta al Teatro Guerrero, Así es. el que todos conocimos. Y pues llegó Benito Juárez y se tocó algo de música, hubo una recepción, pero por la lluvia se tuvo que trasladar al centro y ya se tocó la Sinfonía Locomotiva, que es precisamente la que se toca Oye. todos los años en el museo. Eso te iba a decir, ¿te refieres a esta pieza de una máquina de vapor que Exactamente. participa como un Exactamente. instrumento musical? ¿Sí? Compuesta exclusivamente para este evento. Así es, Aquí pero el vemos nombre, esta. el nombre de esa pieza es Sinfonía a Vapor. Eso, sí. Sí, o Locomotiva también. Sí. Sinfonía a vapor. Haciendo alusión a esto que menciona Gustavo, de hecho aquí en la pantalla tenemos lo que es la llegada de Benito Juárez a Puebla, la fecha exacta de la inauguración, y aquí en uno de estos andenes vemos al licenciado Benito Juárez aquí entre está, toda ¿no? la comitiva. Aquí está él. A ver si se puede. No, No, sí, se, de hecho, se ahí distingue, alcanza a ¿no? ver. No, es el pixel. Pero esta imagen es muy buena porque nos da una idea de la bienvenida al licenciado Benito Juárez aquí de la comitiva que lo recibió. Es de Casimiro Castro, un buen y recordado ilustrador que pues idealizó el momento porque como Así dices, estaba lloviendo. Y aquí podemos ver todavía la torre de San Agustín Dañada. con los Dañada, daños del claro. sitio de Puebla de 1863 y con los daños del temblor de 1864. Muy bien. ¿Qué le parece? Interesante platicar del tren, del ferrocarril, de la estación. Pues si quiere ver este y otros programas de Puebla TV, lo invito para que visite nuestro portal en YouTube. Nos puede encontrar como Puebla Antigua TV. Suscríbase. Vamos a una pausa y continuamos.
¿Qué tal? Seguimos aquí en Puebla Antiguo. Estamos platicando del ferrocarril. ¿Cómo es y cómo fue el ferrocarril en Puebla? La verdad es que fue una plaza importante esta terminal, bueno, estación del ferrocarril. Y la primera, la más importante creo, es el Mexicano, que es de la que estamos hablando. De hecho, ahí es donde regaban las recepciones de las grandes figuras que visitaban a la ciudad. Tenían por fuerza llegar a la estación del Mexicano y ya de ahí ya se dirigían con toda la comitiva hacia el Palacio Municipal o hacia el Palacio de Gobierno, ¿no? Y aquí en la imagen tenemos una vista O cada padrísima, pasajero ¿no? a su hotel. Ah, bueno, Sí, sí. sí. O sea, el hotel tenía servicio para recoger Por a los- ejemplo, el a Hotel los- Colonial, que tenía un servicio de de camioncitos taxi, claro. que iban a recoger a los pasajeros para llevarlos a su hotel. Incluso hasta un tranvía llegó a tener, ¿no? Sí. Oye, ramito. Pedro, te iba a preguntar, ¿el ferrocarril mexicano es de vía ancha? Bueno, eso no, ahorita no te lo podría yo decir exactamente porque siempre va en contraposición con las vías de los Estados Unidos, entonces ahora ya no recuerdo exactamente cuál es el que tiene ancha y angosta, pero ahora que mencionas eso, tiene una razón muy curiosa. Porfirio Díaz, cuando les pidió a los ingleses que se entusiasmaran en el proyecto del ferrocarril mexicano, uno de los motivos por los cuales vio prudente con los ingleses hacer esto es porque los ingleses tenían el ancho de vía distinto al de los americanos. Sí, Porque varía Porfirio la medida. Díaz tenía miedo siempre de que nuestros vecinos tuvieran intereses insanos y Y que, conectaran sus vías. y que nos pudieran invadir por ferrocarril. Fíjate lo que son las cosas. Paradójico porque la revolución precisamente se hace en ferrocarril. Claro, se mueve gracias al ferrocarril. Entonces, sí, eran incompatibles. Pero fíjate que de esta foto, para aprovechar el momento, es Porfirio Díaz precisamente hacer una de las varias inauguraciones de la zona. Él vino en Este es Porfirio Díaz, 1891 y viene en 1901 Mira. a hacer ampliaciones y hacer algunas inauguraciones. Entonces, por ejemplo, en este carruaje, porque Porfirio Díaz, al mismo tiempo que era un precursor y que se echaba hacia adelante y traía todos los inventos, también era muy conservador en el transporte. Entonces, por ejemplo, casi siempre se transportó en carruajes, no le gustaban tanto los automóviles, a pesar Ya. de que a él le tocó la entrada de los mismos. Entonces, aquí viene en carruaje con su séquito, Con su dijéramos, comitiva. con su comitiva. Esta es lo que hoy se conoce como calle 11 Norte, y este es el cruce con la calle 10 Poniente. Este ferrocarril que se ve arriba, que parece que está cruzando por un Sí, puente, sí. es utilería. El puente Ah, sí mira. es de fierro y madera, sin embargo, la locomotora y su carbonera son de utilería. Están puestos sobre unas columnas de madera ¿Puede forrada. ser como un arco de los que hacían de Era venir? como un Eso. arco triunfal. Era una celebración al prócer de la evolución del Y seguramente del lo ferrocarril. pusieron los mismos ferrocarrileros, ¿no? Por ser un Seguramente. ferrocarril. Sí. Como para darle la bienvenida, ¿no? Ujú. Uno de los grandes cambios que sufrió nuestra estación fue precisamente la ampliación de la 11 Norte, ¿no? Ese fue un hito también Claro. que afectó porque ferrocarriles, al final de cuentas, la actividad ferrocarrilera empieza en declive a partir de la introducción de los camiones y aquí vemos en esta foto este hito, ¿no? De cómo la estación tiene que sacrificar un espacio de su frente para darle cabida a los carros, ¿no? Sí, al ancho de la De la avenida. 11 Norte. Ujú. Sí, ahí vemos, este es del Sí. año 74, 70. Entre Sí, 72 y fue en los 74 que fue 70s cuando cuando empezaron la las Sí, obras. hicieron más sin embargo hubo dos ampliaciones. Una para dar cabida a una calle muy ancha y luego aprovecharon esa calle tan ancha para poner un camellón y ampliar un poco más para hacerla de doble sentido. Aquí, Sí, así es. aquí Claro. vemos el frente, ¿no? Esta es la 11 y vemos que esta parte actualmente esto es la 18 y Viendo aquí hacia vemos el norte, ¿no? Viendo hacia el norte y vemos que ahora lo que es el estacionamiento, ¿no? del museo, El museo. era Sí. parte del jardín. Aquí vemos que derrumbaron la barda original. Inmediatamente después erigieron la barda que hoy ya conocemos, bueno, el límite del museo. Y por aquí en estos espacios ya es donde circulan los coches. Y la barda original era el actual camellón. Y entonces aquí como dato interesante es de que después se instaló aquí un tianguis, que después costó mucho trabajo quitarlos, porque ya se instalaron, también se convirtió en una estación de camiones. Creo que de la Estrella de Oro, parece. José, ¿a ti te tocó viajar en tren? Sí, pero no desde aquí, pues ya fue hasta los 80, porque recordemos que
Terminó en 1974 la labor ferrocarrilera de este edificio y se pasó ya a la 80 Poniente, ¿no me parece? Sí, La estación nueva. Digo que tocó ir bueno, muy fuera de tema, en el Regiomontano a Monterrey de 6 meses de edad, pero ya fue saliendo de Buenavista, en la Ciudad de México. Aquí solo pues me recuerda el paso por la 11. Y el museo. El museo también. Bueno, ya lo volvemos adelante sobre un pequeño detalle en una avenida de esa zona que nos remota a una antigua estación. Sí, de hecho aquí lo interesante es que dar pie precisamente a lo que acaba de mencionar José. La estación la estación nueva viene a sustituir el servicio de otras estaciones y poco a poco ya entra en decadencia lo que es el servicio del ferrocarril. Entonces, ya vemos aquí ya una vista muy típica de lo que es la estación en sus mejores años. Y en 1984, como mencionamos, se convierte ya en la actual entrada. De hecho, el frontispicio y la parte trasera llega siempre a causar una confusión entre los que ven alguna foto, que piensan, no, es que es el frente, no es el reverso, por decirlo de alguna manera, pero no. ¿Y con sus columnas. ¿Esta es la entrada? La entrada. Es de estilo clásico, ¿no? Un clásico y es muy característico del periodo de Juárez, precisamente. Este tipo de almohadillado en las columnas con los vanos en medio punto son característicos de las construcciones del tiempo de Juárez. Muy típica. Otra de las estaciones pues, más importantes y de la que yo creo que tenemos muchísimo de qué platicar es del Interoceánico, ¿no? Sí. Es otra estación. La empresa de ferrocarril interoceánico fue la competencia de la estación del ferrocarril mexicano. Entra en 1894, la licitación es por parte de una compañía inglesa y tiene su presencia en la actualidad, está totalmente desaparecida. Sí, desapareció. De hecho, aquí en la imagen podemos observar, y muchos de nuestros amigos se van a sorprender, este es el andén que esta foto nos la compartió nuestro amigo Manuel de la Vega, a quien les mandamos un fuerte abrazo. Es el centro de la 4 Poniente. Miren, enfrente del lado derecho vemos lo que es donde está el Venustiano Carranzo. El mercado. Y del lado izquierdo vemos lo que es el mercado de sabores. Y algo muy romántico, pero podrá estar desaparecida esta estación, pero en el trazo urbano de esa zona todavía se puede ver la marca que dejó, ¿no? La diagonal. La gran extensión que tenía. Sí. La diagonal Defensores era el derecho de vía. Sí, pero es que el mexicano en realidad básicamente era la conexión de Veracruz a la Ciudad de México. Sí, el interoceánico era el Veracruz-Acapulco. Y vía claro, era conectar Oaxaca, el país, ¿no? De extremo Entonces, a extremo. Aquí se tocaban. De hecho, podías cambiar operativamente entre las dos estaciones, más o menos en la zona de la China poblana. Ahí había un cruce donde era posible como el que vimos en la fotografía. Era la caseta esa, donde estaba la caseta de señales en los ídolos, ¿no? Así. Y los dos podían salir a México, nada más que uno era más rápido, porque tenía menos estaciones, que era el estacional mexicano. Y si quería uno ir por los pueblos, bueno, hay mucha gente que iba a secciones intermedias, pues tomaba el interoceánico. Yo creo que de aquí, de Puebla a México, eran alrededor de unas 6 horas en tren, ¿no? De hecho, el interoceánico era muy ambicioso porque era el proyecto de conectar Veracruz con Acapulco y se preocupó esta compañía de tocar la mayor cantidad de pueblitos. ¿Sí? Por ejemplo, el interoceánico conectaba Puebla directamente con Los Arcos. Bueno, el itinerario era Puebla, Los Arcos, La Unión, Los Arcos, Cholula, Atlixco, iba hasta San Martín. Iba puebleando y evidentemente eran dos servicios directos. Digamos que el mexicano era express y el interoceánico era más como escenográfico, ¿no? Aquí vemos del frente de la estación. Fue diseñada por J.P. Campbell en 1896. Fue inaugurada. Frente a la estación interoceánica. Y ve nada más, esta es la 4 Poniente. Actualmente está el mercado de este lado, donde están las oficinas de ayuntamiento. Y aquí estarán los almacenes Rodríguez, ¿no? De la 11 Norte. Sí. Y esa lomita con la que sube uno en la 4, el famoso chipotito, ahí se ve la estación en la cima de ese. Sí. Es increíble, ¿no? Salía por la actual prolongación Reforma, ¿no? Sí. Así daba es. vuelta en Reforma. Sí. De hecho, sí. Y se iba toda Reforma hasta... ¿Sí iba la 4 o la 2 Poniente? O a la mitad de la... No, por la 4. Y bajaba por la diagonal. Bajaba por la diagonal y llegaba a la Reforma. Que era la Federal a México. Acuérdate que ahí en la corría ortopedia junto, estaba el triangulito. Claro. Ahí es donde, precisamente donde está el mercado de Defensores y una bodega del ferrocarril. De ese tiempo, ahí está. Y también mucha gente viajaba a las haciendas del sur y a Izúcar de Matamoros. Era una gran vía para ir ahí. Esta foto nos muestra el tamaño que tenía. Mira, esta es la 11 Norte, una si lo vemos en la panorámica. pantalla.
Vemos esta es la 11 Norte, que era de un solo carril. Vemos el Paseo Bravo y vemos la estación. El frente de la estación con esta rotonda. ¿Cómo era de larga? Era desde la 11 hasta la 25, ¿no? 25 Norte. Todos estos eran bodegas de carga. La 15, la 17, sí, eran bodegas, talleres. Bodegas, Ahí estaba talleres. el patio. De hecho, la estación de ferrocarril La Casa Redonda, interoceánico le de Puebla En este era la caso- más completa de todas en el país. Aquí está la Casa Redonda, que parece un pastel partido Que, a la que en mitad. Puebla no era Casa Redonda, era media Casa Redonda. Media Casa Redonda. Sí, era la mitad. Que era donde entraba, dijéramos, era el garaje de servicio, ahí entraban las máquinas, se les daba mantenimiento o pasaban la noche y se volvían a enganchar con sus trenes. Era parte de los talleres que era un conjunto con estas edificaciones. mencionaste en el- Todo esto eran los talleres. En el programa del mercado aquí se llegó a fundir parte de esa estructura. ¿no? Exactamente, la En estructura del esta mercado de la área. Victoria se hizo ahí. Muy bien, ¿qué le parece? Estamos platicando de la estación de ferrocarril. La verdad es que un tema interesante. Hay datos que seguramente usted desconocía, pero aquí se los vamos a recordar. Si quiere ver este y otros programas de Puebla TV, visite nuestro portal en YouTube. Nos puede encontrar como Puebla Antigua TV. Suscríbase. Vamos a una pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando sobre el ferrocarril. Tenemos una imagen por demás interesante, los trabajadores del ferrocarril, todo un gremio aguerridos, una agrupación interesante y además, bueno, con un trabajo pesado. Sí. ¿Sabes, José, cómo les decían a los trabajadores del ferrocarril? Sí, les decían los chorreados precisamente porque por la labor que hacían quedaban muy manchados y de hecho usaban la mezclilla cruda. Llenos de grasa, claro. Llenos de grasa, entonces la mezclilla era un material más resistente, pues era que predominaba en su moda. Esta foto pues la tenemos gracias a nuestra dinámica de los Jueves de Jueves de recuerdos. recuerdos. Jueves de sí. recuerdos. Agradecemos a las personas que nos envían sus fotos, porque precisamente ellos son los que nos recuerdan esta Puebla Antigua, ¿no? Claro. Nos dicen, oye, mi mamá me platica que mi papá era ferrocarrilero y yo le tenía que poner su itacate y acompañábamos. Lunch. Bueno, el lunch, le llevábamos el lunch a la estación y ahí en los patios esperábamos a que saliera tu papá o tu abuelito, y esos recuerdos tan emblemáticos pues están implícitos en esta gente, ¿no? Ahí Sí, vemos en que- pantalla y que fuera de toda un- esta gente trabajadora. Pero no de un todos fotógrafo hacían lo océano, mismo, ¿no? ¿eh? No todos No, hacían lo cada uno mismo. tenía su La función. diversificación de funciones era increíble. Claro, o sea, claro. dentro de los talleres había Oye, muchísimos mira, oficios. este señor de aquí trae su overol. Aquí se ve, no sé si lo puedan... Ahí está, mira, lo estamos viendo en pantalla. Pues tiene su overol y, Sí, mira. y varios de ellos están... Ahí está, mira. Sí, en aquel entonces el andar con mezclilla era ser mal visto. sinónimo Ujú. de un trabajador. Bueno, no mal visto, Sí. sino no era Y lo- además había categorías porque empezaban desde los oficios más sencillos hasta llegar a maquinista, porque ese era el oficio a que todos aspiraban, Claro. ¿eh? A maquinista. Era el Maquinista. conductor de la máquina. Habían garroteros Y de... pasaban por todos. Carboneros, garroteros, Sí, en fin. garroteros. Claro. En los talleres muchísimos oficios. Hicimos Ándale. la cantidad de empleos que Mira qué generaba. bonita fotografía. Ese es el frente, ¿no? Pedro, de Sí, la ese inauguración. es el frente, es un edificio con un total estilo inglés, Sí, definitivamente. muy bonito. Ellos no solamente trajeron este invento, sino que trajeron su moda arquitectónica. Entonces, de alguna manera también tenía que representar la costumbre inglesa de las mismas estaciones, ¿no? Se trataba de no añorar sus costumbres ferrocarrileras en De el hecho, viejo con continente. paréntesis, por hacer de compañía inglesa, Está era muy la difícil bandera, que mira. un mexicano entrara por sus políticas. Sí, que más adelante eso trajo conflictos serios, ¿no? En el sentido de que no había un trato homogéneo entre Sí, los igualitario. trabajadores, había algún trato preferencial, pudiera haber sido incluso hasta por una cuestión de idioma, Sí, sí, sí. de entendimiento, de costumbre, de preparación. Sin embargo, había escalafones que tenían barreras y eso produjo un malestar entre los trabajadores mexicanos. Llegaron a poner mamparas en los talleres para que no observaran los mexicanos cómo Cómo hacían trabajaban. los trabajos los extranjeros. Fíjate. Sí. Qué triste, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a platicar un poquito de ese hito, porque es algo importante e interesante. ¿Quién hizo su esfuerzo para acabar con esto? Y ahí estaba su monumento enfrente de la estación. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Esta es una vista padrísima porque es hacia el poniente, viendo de los andenes hacia lo que es actualmente el Hospital Español, el Hospital de la Beneficencia. Claro. Acá está, al fondo, Oriente. muy al fondo de esta vista, se ve el hospital, Es el hospital de la en la Beneficencia Española. Sí, Esta al es la oriente, 4 ¿no? Poniente. Y Había para una vía. nuestros amigos, esta Afuera de la bodega avenida. todavía les va a ser familiar, porque todavía existe, aunque partida a la mitad por la 17 Norte, Por la 13 Norte. 13, no, es la 15, sí, la 15, ¿no? Ah, bueno, tú te refieres Esta a las, bodega. a las bodegas, A las desde bodegas. luego, sí, Sí. que tiene un patio Es una bodega. precioso. Una bodega de carga. empedrado. Una bodega de carga que todavía existe. Sí, es una bodega de carga que todavía existe y que seguramente nuestros amigos cuando pasen por ahí van a decir, mira, todavía queda algo. Sobre de la 2 Poniente todavía también hay. Sí, lo que se ven son Sobre la dos, sobre los la techos cuatro. de Dos Aguas, ¿verdad? Eso de Dos Desde Aguas. la calle. Eso si uno se pone a navegar en el Google Maps, puede ver algún otro detalle. Esta Uno foto que tú otro nos las detalle. compartiste, Gustavo, ¿no? Que son Sí, los andenes. sí, precisamente son los trenes que llegaban hacia los talleres. Cuando necesitaban ser reparados, llegaban a la Casa Redonda por acá. Ujú. Y también aquí, las piezas se las llevaban a los distintos espacios que eran de talleres, de acuerdo a las reparaciones. que tenían. De acuerdo a lo que investigué, era la fundición, la entrada a fundición. Sí. Esta era pintura, carpintería, herrería. Eran varios departamentos donde se les daba servicio a los carros. Oye, y llama la atención en esta foto, si te fijas, que hay un poste. Es que a la par del ferrocarril también se desarrolló el telégrafo. Sí.
Entonces, bueno, Todavía hay algunos postes telegráficos arrumbados ahí sobre la 2. y en cada estación, bueno, pues había una central del telégrafo. Sí. Eran Estas las construcciones dan hacia comunicaciones. las 6 ponientes. Actualmente exactamente dan hacia las 6. Todavía algunas de estas bodegas con el frente medio cambiado existen. Sí, pero están muy poquitas, igualitas, pero claro. están sobre lo que es la acera norte de la 4 Poniente. Sí. Pero fíjate que ahora que mencionas el telégrafo es contemporáneo del ferrocarril. Es un invento Sí. que se da básicamente en la misma década del ferrocarril. En México hubo mucho telégrafo. De hecho, sabemos que las primeras comunicaciones telegráficas fueron entre Puebla y Nopalucan, en el estado de Puebla. Sí, entre Y- la Ciudad de México y Nopaluca. Como no había teléfono todavía, las comunicaciones entre de estación y otra estación eran telegráficas. Por ejemplo, era avisando que iba un tren para que no se llegaran a encontrar incluso de frente los trenes. Y eso fue una profesión muy bonita, pero muy ingrata, porque en la revolución los revolucionarios llegaban a las estaciones y preguntaban quién era el telegrafista. Y pues, nunca faltaba el que decía yo, ¡pum! Se lo acababan ahí Claro, mismo. para que no avisara. Para que no avisara cuántos revolucionarios eran, ni que hubieran llegado Fíjate. revolucionarios, etc. Sí. Entonces, para que no los delataran, al primero que se echaban era al Puro telegrafista. telegrafista. La estación del telégrafo precisamente estaba, en un inicio me parece que trabajó en una de estas Anexos, accesorias del frente de la estación, del lado sur, o sea que del ala sur del interoceánico, y después se pasó enfrente, donde actualmente son casas. Está la estación del Nopalito, que es Comisión Federal, a un costado. En esa esquina estuvo la estación del telégrafo, aquí en Puebla, También. sobre la 6 Poniente, la Oye. antigua calle del Nopalito. Y bueno, el correo obviamente se transportaba de un lugar a otro por ferrocarril. Claro, con, No. con un carro correo, Sí, sí, sí. que era un carro específico con una serie de tubos en los cuales se colgaban las talegas, o sea, los sacos en los que venía la correspondencia. Los Y mientras transportaban la correspondencia, la persona del correo se iba seleccionando las cartas y las iba poniendo en distintos sacos para que al llegar a la siguiente Ya estación estaba preparado. ya estaban distribuidas. Claro, claro. ¿Qué vemos aquí? Qué Esta importante. es la bodega que mencionábamos cuando la partieron, precisamente. Esta es la acera de la 2 Poniente Claro. y esta es la bodega que está partida. Y esta es debe ser la 15 la Norte. 15 Norte cuando la abrieron en 1974. Claro. Esto ya es a raíz del desuso de la estación. Y esta es la 2, ¿verdad? La 2 Don Poniente. Pedro, ¿y este es un Volkswagen? Es un Volkswagen. Mira, podríamos decir que Bochito. es entre 60 y 63 porque lleva la calavera del Qué dedito útil es saber adelante. los modelos de los coches para Sí, adaptarlas para a ubicarte. usar. Sí, esta tengo porque esta la sacamos de la nota de que se estaba por fin abriendo el paso, porque la estación del ferrocarril interoceánico, para cuando ya entran los carros, era un estorbo a la Claro. hora de agilizar la circulación o comunicar, porque la gente tenía que dar toda la vuelta. Si venías del lado norte hacia el centro, tenías que usar a fuerza la 11, y si no irte hasta la diagonal. Claro, no Porque había toda la intermedias. estación tapaba. Entonces se llamaba como un hito el abrir esta calle porque por fin se iba a abrir la Incluso circulación no tanto de como los para carros. automovilistas, sino para peatones, ¿no? Porque estaba la Santa María, todo ese lado. Sí. Bueno, la Tiene colonia todo San para Miguel, comunicar San todo eso. Miguelito, El barrio, se sí. depauperó precisamente por estar tan aislada de la ciudad porque no había manera de cruzar la estación del ferrocarril. Era un lunar muy grande en la ciudad y había que dar una vuelta tremenda para llegar a esos lugares. De hecho, de la diagonal hacia lo que hoy es San Alejandro no existía absolutamente nada, porque la diagonal Defensores de la República era en realidad del derecho de la vía del ferrocarril. Sí, de Por hecho, su trazo ahí vemos ya, interoceánico. esta foto ya es más contemporánea. En la estación del ferrocarril empezó a decaer cuando se abre la estación nueva. Entonces el interoceánico, Claro, en la 90. recordamos que me parece que fue Lázaro Cárdenas el que fusiona las dos empresas para que nazca solamente Ferrocarriles de México, ¿no? Entonces, al fusionar ambas empresas, se le da preferencia al traslado de pasajeros a la del mexicano y nada más la de interoceánico se quedó porque era la que servía para mantenimiento, talleres y todo lo demás. Pero la estación de pasajeros se quedó en el olvido. Con Porfirio Díaz hubo una primera nacionalización, ¿no? Un Y después inter- ya la la de segunda de la de Cárdenas, Lázaro ¿no? La Cárdenas. definitiva. Y es cuando se hace el cambio a que todas las vías del ferrocarril fueran de vía ancha.
Sí, El de una sola interoceánico, medida. que me estoy acordando, Era de eran vía de vía corta, angosta angosta. y las del mexicano eran anchas. Entonces ya cuando se nacionalizan, se cambia. Y bueno, aquí estamos viendo una escena desde la 13 Norte. norte hacia lo que eran los andenes del interoceánico, ya abandonados, porque ya se había construido la estación nueva. Y pues aquí ya se habían vendido, lo que se había vendido a particulares es este terreno, a un señor Matanzo, me parece. Sí, sí. Y de este lado es donde ya se hizo el Acá se mercado ve el mercado Venustiano Carranza. el mercado Venustiano Carranza. Sí, miren, nomás, todavía estuvieron mucho tiempo estos talleres. Sí, hasta Muchísimos años, hasta los años 70. Claro. Sí, y aquí, de hecho, aquí vemos esta desgracia, ¿no? Que fue la demolición de la estación. Esta foto, la verdad, a mí me produce mucha tristeza porque precisamente a raíz de esta desocupación se toma la decisión simple y sencilla de tirarla, derribarla. Entonces aquí vemos el frente, aquí vemos el monumento de Teodoro Larrey, que fue el líder, fue el precursor de la igualdad del trabajo de los ferrocarrileros. Si existe un movimiento sindicalista en México, su iniciador fue Teodoro Larrey en 1900 y 1908, y ahí está su monumento que se inauguró. Ahorita lo vamos a ver en De el hecho, la jardincito. estación del interoceánico fue incendiada, ¿no? Durante la revolución. Durante la Fueron revolución su la primer incendiaron daño. los carrancistas, perdió el techo, Sí. y aquí pues ya nunca volvió a ser Como lo se ve mismo, aquí, ¿no? así quedó, ¿no? Sí, quedó sin... Ese incendio es del 15 de noviembre de 1914. Ujú. Los carrancistas que ya se encontraban en la ciudad de Puebla y que hicieron una serie grande de desastres en la ciudad, se aposentaron con mucha tranquilidad, pero al saber que los zapatistas llegaban a la ciudad, dijeron, vamos a quemar la estación del ferrocarril para que no nos puedan seguir por ferrocarril, porque los carrancistas salieron hacia Veracruz y dejaron que la ciudad la tomaran los zapatistas. Por eso se quemó esta estación y la podemos ver fácilmente porque los techos ingleses tan característicos desaparecieron. Y el reloj. También. Acá vemos la carátula, el hueco de la carátula. Sí, del precisamente los carrancistas, al escapar de los zapatistas, lo hicieron por la estación del interoceánico y dejaron incendiado el inmueble. La estación. ¿Qué le parece? Interesante. La verdad es que si no le tocó vivir esta época del tren, tenemos la fortuna de que en Puebla existe el Museo Nacional del Ferrocarril. Lo invito para que lo visite. Está en esta estación que estamos platicando. Ahora es 11 Norte y 10 Poniente, 10, 12. Por ahí está la entrada al Museo del Ferrocarril. Si quiere ver este y otros programas, visite nuestro portal en YouTube. Nos puede encontrar como Puebla Antigua TV. Vamos a una pausa y continuamos.
Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el ferrocarril aquí en Puebla Antigua. Si quiere ver este y otros programas de Puebla TV, lo invito para que visite nuestro portal en YouTube. Nos puede encontrar como Puebla Antigua TV. Y estamos platicando sobre los ferrocarriles. En esta fotografía vemos el cruce de lo que ahora es la 4 Poniente y la 11 Norte. Pero hay un detalle, ¿verdad? Sí, de hecho ahí vemos todavía las ruinas de la estación, el flanco norte, que todavía sobrevivió a la demolición. Muchos años actualmente está ahí Almacenes Rodríguez y parte de lo que es el sentido de poniente de la 4. En esta época se pensaba que aquí fuera la central camionera. Ese predio se había proyectado, o sea, exactamente Sí. tú encontraste esa nota, ¿no? Sí. Que era que ahí se proyectaba en 1974 que se construyera ahí la central de autobuses. Donde ahora está el mercado de sabores. Ah, exactamente. Sí. Algún tiempo. Y el mercado Venustiano Carranza pues tuvo Claro. como resultado el descentralizar la zona del mercado de la Victoria. Sí, fue uno de los mercados alternos, ¿no? A la Así es. Victoria. Ahí está una estación, ahí está Mira, un camión, un precisamente el autobús. que vino a sustituir a los ferrocarriles, ahí está. Sí, Muy bien. este es un camión Dina, verde, más o menos verde Verde, pistache verde arriba pistache. con un verde inglés abajo. Y esta línea se llamaba Zaragoza Estaciones. Por eso era verde, porque venía de la colonia Zaragoza, la zona militar, y te llevaba a las estaciones antiguas del ferrocarril. Ujú. Sí, eran las estaciones. Y Muy aquí bien. vemos las ruinas en esos momentos también, ¿no? De Ah, cómo esta estaba es la la casa casa. redonda. Mira qué bonito. Sí, es la Bueno, Casa Nicolás. Redonda vista desde las 6. Que no era totalmente redonda. Ya habíamos visto que en la panorámica era como una partido media de la luna. mitad, sí. Medio Sí, pasado. giraban Una media los luna. trenes, tenía esa forma Era porque giraban. media casa redonda. Sí. Llamaban la mesa giratoria, ¿no? Porque ahí podían poner levantaban con unos gatos la maquinota Sí, sí. y le daban la vuelta para voltearla y darla y saliera. volverla. Claro. en- De hecho, la vía giraba. Entonces tenía una serie de valeros de ruedas metálicas y entonces la hacías girar toda la mesa. Pero la de Puebla, como era una estación alterna, no era la Sí, Ciudad no de era México, no Pisaco. era Veracruz, no era Pisaco, Aguascalientes, por eso Claro. no tenía una casa redonda, tenía media casa redonda porque ya era de menor importancia. Ya. Sí. Y aquí vemos lo que es el monumento de Teodoro Larrey cuando lo estaban desarmando para trasladarlo al Jardín del Maestro, que es el Señor de los Trabajos. Atrás vemos otro hito interesante que es la construcción del Venustiano. Ah, mira. Ahí atrás Hace más grande. se ven ahí esas famosas estructuras en forma de embudo, Sí, sí. tan características del techo del Venustiano. Ahí están las naves. Este es diciembre de 1958. La estación del Un año interoceánico antes, ¿no? la empiezan a demoler el 5 de mayo de 1958. Y para diciembre ya estaba avanzado todo eso del Venustiano. Ya. Y el monumento, como no lo iban a tirar, lo desarmaron y lo Lo pasaron despiezar. a estación nueva. al El frente jardín. de la estación del Mexicano. Mero enfrente de la iglesia del Señor de los Ah, sí, Trabajos. Hubo polémica ¿no? por las Vimos que ideas tuvo contra el tres templo. lugares, ¿no? Sí, y de ahí la Donde- gente se enojó porque tiene ahí unos símbolos Masónicos. comunistas. Claro, claro. El martillo y la hoz, porque Sí. él buscaba la igualdad de los trabajadores, ¿no? Ujú. De hecho, era como el patrono durante mucho tiempo y hasta la actualidad de los mecánicos nacionales. Teodoro Larrey. Sí, él junto con Martín Pescador fueron dos de los grandes líderes sindicales de los ferrocarriles. Y ahí vemos lo que es la demolición, de ya lo que quedaba de la Fíjate. estación 1973. Esto ya es la destrucción me parece que ahí en medio era el depósito de aceite y parte de la carpintería. Se derriba todo esto para por fin abrirle a la 4 Poniente. Claro. ¿Cuál es el nombre oficial de la 4 Poniente? Mucha gente camina No, por ahí. No ha sido como que muy, no ha hecho clic ese nombre. Ándale, ¿tú No. sabes cuál es su nombre? ¿No? ¿No? Avenida Vicente Lombardo Toledano. Entre la 11 Otro Norte líder. y De la, la 11 Diagonal, Norte hasta la diagonal. ese es su nombre oficial. Vicente Lombardo Toledano. Ah, Incluso mira. creo que la 11 es constitución de No sabía. 1917. Ándale. Un famoso líder sindical, dijéramos básicamente, oriundo de Teciutlán, Así Puebla. es, poblano. Sí. Y Muy aquí bien. vemos la demolición de los edificios pues para abrir esta 4 Poniente. Aquí hay parte de esa misma vista. Ya se había delimitado lo que era el bulevar Vicente Lombardo y ya los predios que sobrevivieron a la Que, afectación, ¿no? que actualmente muchos son bodegas, o sea, se conservan. Sí, está ¿Verdad? como grandes, Sí, como bodegas una dulcería, modificadas. me parece también. Son- ¿Cómo se llama la parte de la vía del ferrocarril que va a estas bodegas? ¿Cómo le llaman? Espuela. Espuela, ¿verdad? Sí. Esta la trajo Pedro y estoy anodadado Es con un ella, ¿no? andén.
Esta es una fotografía que a mí en lo particular me gusta mucho porque estaba lista para tirarse a la basura, pero el envoltorio de papel periódico estaba tan bien hecho que dije, aquí tiene que venir algo importante". Al abrir eso, me doy cuenta que contenía negativos en cristal, y eran mira. varios, entre ellos este. Este está Esta de es peluche. una fotografía incluso Porque es podríamos muy decir geométrica. artística. Es que es muy geométrica, mira. Y es ¿Ya la viste? tomada, Ahí la estamos vamos a viendo. pensar que el fotógrafo se situó en lo que actualmente es el centro del camellón de la 4 Poniente, mirando hacia la 11 Norte, Ah, ya. Sí. Y directo hacia la 4, ¿no? directamente hacia Directo la hacia 4 cuatro. Poniente. Ahí se ve Qué precisamente bonita foto. el andén. Y si no fuera por el resplandor, podríamos hasta los edificios de la 4, ¿no? Claro. Del exterior. Sí. Sí, pero Ese bueno, era el andén. entra mucha Muy luz. inglés, Era muy bonito, muy ¿no? bonita la Sí. herrería, ¿no? Me imagino que De era acuerdo a la verde, Como el camión, como ¿no? verde botella, ¿no? Ujú. Posiblemente, herrería. o negro Y el también, techo así como de zinc galvanizado, verdoso, azulado. eso sí. ¿Cuántas personas venían aquí a despedir de sus familiares? Bueno, en una Y no estación los de veían en ferrocarril, mucho tiempo. imagínate. Su Despedidas. correspondencia de esta estación con México era San Lázaro. Y este es el frente, ¿no? De ese jardincito que estaba enfrente. O sea, actualmente esto está irreconocible. Este Claro, es hotel, el Hotel San ahora ya tiene Carlos. 3 pisos. Así es. Y aquí es donde ahora está una tienda de electrónica. Y si te Es el fijas Hotel muy San bien, Carlos. si te ¿verdad? fijas muy bien en esta tienda de electrónica donde venden bocinas y aparatos eléctricos, hay una placa que te dice que en esa casa vivía y se hizo la organización de los mecánicos. Exacto. Ahí era la casa de Teodoro Larrey, Teodoro Rey Rotzinger. Ratzinger. Oye, y el hotel. Ahí está el Hotel San Carlos. Y abajo un bar, como siempre. Este es el hotel que aparece también en la litografía, En la de litografía, Casimiro claro. Castro, o Sí, sea, sí, sí. de cuando vino Benito Juárez, que fue el primer hotel de Puebla con ese nombre de hotel. Hotel San Carlos. Ujú. Mira nada más. Y ve, esto es la 11. Claro. Y el jardincito, este jardincito fue aprovechado para rendirle homenaje a Teodoro Larrey y construir los trabajadores del ferrocarril el 30 de agosto de 1958 cooperaron para construir el monumento. Este es el día de la inauguración. Es el día de la inauguración, ¿verdad, Pedro? Sí. Y curioso, porque aunque ya estaba funcionando esta estación prácticamente hasta este momento, que es cuando, en este mismo año precisamente es cuando la comienzan a demoler, pero ya no tiene ese techo característico inglés que tenía 4 aguas. Sí, que vimos en una imagen anterior. Y acá vemos, este es de Canesi, Federico Canesi es el escultor Ya. que hace este trabajo, ¿no? Es también muy recordado. Me parece que también trabajó varias esculturas en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y el monumento, para quien se preguntara actualmente dónde está en uno de los jardines de la Estación Nueva. Abandonado. Bueno, ahí está, Semi-abandonado. semi-abandonado. En la 90. Sí, en la Cerca de la 90. Sí. Sí, sí. Cuenta poniente. Este es el Hospital de los Ferrocarrileros, Ah, mira. que está, bueno, en este momento lo podemos identificar porque hay una escuela, la primaria. una escuela primaria en la... La 21. La 21 Norte, Norte, exactamente. Y es muy interesante 21 Norte porque y 6 Poniente. con la 6 Poniente. Y podemos ver aquí a las enfermeras y una persona que andaba por aquí, en esa foto quizás no aparece, pero con su silla de ruedas. O sea, era el hospital especializado para las personas que trabajaban en los ferrocarriles nacionales. Que si Fíjate. tuvo alguna vez un nivel de calidad de atención a los ferrocarrileros, después la perdió, porque hay fotografías en donde se ve que está, pero terriblemente mal este hospital ya a los finales de sus décadas, ¿no? Que originalmente fue una estación que se convirtió en hospital. Era puesto Ya de para las socorro, ¿no? especialidades los mandaban a la Ciudad de México. Interesante. La verdad es que pareciera casi interminable platicar del tren, de las estaciones, del ferrocarril. Hay mucho que contar y mucho que platicar. Si quiere ver este y otros programas, visite nuestro portal en YouTube a través de Puebla Antigua TV. Ese es el nombre del portal. Nos despedimos en esta emisión. Gracias, don Gustavo. Nos Hasta luego, vamos. buenas noches, que estén bien. Don David, ya nos vamos. Pues gracias, se nos fue el tiempo. Así es. Muchas gracias, Pedro, hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias y José, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Muy bien, ya nos encontraremos por aquí. Hasta entonces.